Muy buena noche, queridos hermanos, queridos amigos. Les habla el Moré, Daniel Albornoz. En esta oportunidad quiero compartirles una enseñanza bella, por cierto. Como cada enseñanza que proviene de Dios, tiene un sabor particular. Hoy quiero compartirles una enseñanza que lleva por título Hombres de poca fe. Este es un término o una expresión, mejor dicho, que fue utilizada, empleada en varias oportunidades por Yeshua, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Por ejemplo, Mateo 6:30, cuando habla de que la hierba que hoy está y que es cortada y echada al horno, Dios la hace crecer de una manera particular, la hermosea y aún así quizás tenga un día de vida. Y el Señor les dice a sus discípulos, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Luego, también en Mateo 8, capítulo 8, verso 26, esto es cuando el Señor calma la tempestad, que en realidad lo que hace es tomar dominio sobre las entidades que estaban agitando las aguas, los vientos, y entonces por eso se produjo la tempestad. Y el Señor les dice nuevamente a sus discípulos, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron temor, hombres de poca fe? Mateo 14, capítulo 14, verso 31. Allí es donde el Señor en la noche viene caminando sobre las aguas. Sus discípulos dice que tuvieron temor y Él les dice, no tengan temor, soy yo. Entonces Simón le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Y sale de la barca y bueno, la inmensidad, y era de noche, le generó temor. Algo atípico porque Simón era un pescador, estaba habituado al mar, a las inclemencias, en más de una oportunidad a pelear contra el oleaje, pero aún así tuvo temor. Y entonces clamó al Señor y le dice, Señor, ayúdame. Y el Señor extiende su mano. Y bueno, ya en la barca le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Eh, como dije, es un término que lo empleó en más de una oportunidad el Mesías. Saben, en muchas oportunidades me han preguntado y me han dicho, Moré, ¿por qué en la actualidad ya no se ven las señales o los milagros que se veían en la antigüedad, que antes eran tan comunes? ¿Mm? Desde la época de los antiguos profetas hasta el Mesías y hasta los discípulos, hasta los hombres de Dios, hasta el primer siglo, partiendo de la era común. Solamente los del primer siglo, hasta esa época se vieron señales, prodigios y cosas por el estilo, que marcaban una clara diferencia entre lo que era habitual de ver y lo que sucedía de manera espontánea, lo cual se mal llama milagro. Entonces, miren, la respuesta es muy sencilla, muy sencilla. No tiene ninguna complejidad. Les hago, así a nivel general, una pregunta. Desde Moisés, pasando por Josué,
por el profeta Samuel, que fue el primero de los profetas que sirvieron a Dios como tal. Luego Daniel, los amigos mismos de Daniel, Elías, Eliseo, y el Hijo mismo de Dios, Yeshua. Esos hombres, ¿qué fue lo que privilegiaron? ¿Qué fue lo que antepusieron a toda la obra que Dios les dio a cumplir aquí en esta tierra? ¿Qué fue lo que privilegiaron ellos? ¿Qué tenían en sí que los hacía diferente? ¿Mm? Miren, Moisés fue quien recibió la ley de Dios. Por tanto, él siempre, a lo largo del tiempo de servicio que brindó a Dios, siempre esgrimió la Torá, la ley de Dios. Josué, como sucesor, llegó también a escribir: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todavía Josué menciona algo que el pueblo gentil desconoce, y que es la meditación. Por eso el texto dice: sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Mm? Es algo muy diferente a la aplicación o a la práctica de la oración. ¿Sí? Voy a dedicar un video de enseñanza a hablar acerca de la meditación. ¿Mm? Bien, entonces después Daniel fue incriminado por aquellos 120 sátrapas que servían al rey, que eran los gobernadores de las diferentes provincias, de 127 provincias que tenía el rey. Entonces, ¿qué fue lo que vieron en Daniel? Que cada día, en tres oportunidades, el hombre abría las ventanas de su cuarto y, mirando hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén, el hombre decía las oraciones. Decía las 2 oraciones diarias y agregaba una que sería obviamente una forma de agradecimiento. Decía la oración de la mañana, decía una oración al mediodía y a la tarde a la hora del sacrificio. Y las 2 oraciones básicas están estrictamente fundamentadas en la ley de Dios, en la Torá. Y entonces estos hombres, por causa de que se dirigía a otro Dios que no era el Dios caldeo, entonces se encontraron motivo para incriminar a ese varón y entonces instigar al rey a que sancionara un edicto, que aquel que invocare el nombre de otro Dios que no fuese el Dios caldeo, fuese entonces ejecutado. Y entonces Daniel privilegiaba y anteponía también la ley de Dios. ¿Mm? En el caso del Hijo de Dios, el Mesías, Yeshua, vino conforme a lo que estaba prometido en la ley y en los profetas. Y él vino y se cumplió su nacimiento, su presentación al 8º día,
y el servicio que brindó a Dios lo brindó conforme estaba establecido, estipulado por Dios en la ley. El Mesías, ese mismo varón fue el que dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. De ninguna manera. Es más probable que se frustre, que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Allí estaba el secreto de la diferencia que esos hombres marcaron en sus épocas. Allí estaba. Hoy ya no hay esas señales, esos milagros, esos prodigios. ¿Por qué? Porque los hombres que hoy toman la palabra de Dios en sus bocas son hombres de poca fe. Fe significa obediencia y sujeción a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el hombre de poca fe es el hombre que es desobediente, que no obedece al mandato de Dios como está establecido en la ley. Hombres de poca fe. La fe es obediencia y sujeción a la palabra de Dios. No se puede generar fe y guardarla. La fe se practica o no se practica. Es decir, se es obediente o se es desobediente. No hay una gran elección, como verán. O sea, no es una cuestión de que hoy me levanto con ganas de cumplir con la ley de Dios pero mañana no. No es una cuestión de elección. La ley está para ser cumplida. No hay elección allí. Desde la antigüedad, el Padre mismo hablando en los escritos y el mismo Hijo luego, el Hijo de Dios, han repetido hasta cansarse. Dios dijo en más de una oportunidad a su pueblo, están en esa condición, han llegado a esa situación porque dejaron la ley de su Dios. El pueblo en la actualidad está en la condición que está y ha llegado a esta situación porque dejaron la ley de su Dios. Miren, por demás está decir que vivan bendecidos, que vivan en victoria. Esto es un fetiche, no es real, no es verdad. Eso es autoconvencimiento, ¿sí? Y es una forma de psicología profana. Hay advertencias que hizo el Mesías, por ejemplo, y esto le cabe a los hombres obedientes. No se afanen, no juzguen, no mientan, entren por la puerta estrecha, mantengan sus lámparas encendidas, no se sirve a dos señores, y lo que es más importante, ámense. Ámense. ¿Se ha dado cumplimiento a estos fundamentos? Claro que no. Por eso las situaciones que han sobrevenido sobre esta tierra, el pueblo no ha tenido capacidad de detenerlas y lo que es más, de cambiar el curso, porque Dios nos da esa potestad. Al ser hombres de poca fe, no obedientes, no cuentan con esa capacidad. Si no hay ley, no hay espíritu. Si no hay ley, no hay espíritu. Si no hay ley, no hay espíritu de Dios. Por demás está que digan o me digan que hoy tratan con el espíritu o que el espíritu de Dios les habló.
es una gran mentira. Les está hablando otro espíritu que no es precisamente el de Dios. ¿Mm? Otra expresión que empleó Yeshua en esta tierra y no la han tenido en cuenta. Lucas capítulo 12, verso 49. Fuego he venido a echar en la tierra. No, no puede ser, porque encima confunden al Hijo con Dios y entonces Dios es un Dios de amor. No puede hacer esas cosas. Lucas 12, capítulo 12, verso 51. ¿Piensan que he venido a dar paz en la tierra? Él mismo aclara, no he venido a traer paz, sino disensión. Disensión. El Hijo de Dios trajo consigo la ley de Dios. Si uno la acepta, será el camino de sabiduría, de santidad, el camino al Padre, el camino de la ciencia, camino de protección y muchos atributos más, porque estos son atributos de Dios. Quien la rechaza se lo puede identificar con el capítulo 11 de Daniel, en el verso 32, habla allí de los que han violado el pacto. Pasa a ser la ley fuego consumidor y es la espada que vino a dividir, a traer disensión. ¿Comprenden? No es muy difícil lo que estoy comentando, explicando, dando a conocer. Deben volverse a la ley de Dios, la cual está absolutamente vigente. Ninguna sociedad, ningún pueblo existe y tiene orden si no tiene leyes. Mucho menos el alma humana, sin ley, no está abocada, dedicada y en servicio a Dios. Shalom Aleichem, paz a ustedes. Los bendigo por el Elohim. Soy el Moré Daniel Albornoz y pido que se comuniquen a mi correo moredaniel5778 @gmail.com. Nuevamente los bendigo y por favor, no dejen pasar esta oportunidad. Les será realmente de una gran bendición. El conocimiento eleva el alma. Shalom, shalom.